Sendero Luminoso es el grupo terrorista que en 1969 fue fundado por su cabecilla, el hoy fallecido terrorista Abimael Guzmán Reynoso, a quienes sus seguidores llamaban Presidente Gonzalo. Hoy, son muchas las evidencias e investigaciones que revelan la atrocidad de sus crímenes y las miles de muertes que provocaron. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, operaba bajo lo que llamaban el Pensamiento Gonzalo, un grupo de ideas comunistas que se construían a partir del marxismo, leninismo y maoísmo. Su estrategia para tomar el Perú se basaba en un movimiento del campo a la ciudad, empezando por tomar los pueblos rurales con poblaciones vulnerables, infundiendo terror, para así imponer un régimen comunista en determinadas zonas y luego pasar a la ciudad. En 1980, Abimael Guzmán organizó desde Ayacucho el inicio de una llamada Guerra Popular, en la que senderistas se movieron e infiltraron en zonas estratégicas para iniciar la lucha armada. Durante los 80, el movimiento terrorista creció, tomó control de distintas zonas y perpetró asesinatos y masacres, infiltrándose dentro de diferentes pueblos y reprimiendo cualquier resistencia con crueldad y ferocidad. En este documental utilizaremos como base el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre varias otras fuentes, para exponer 3 de los casos más graves de violencia terrorista por parte de Sendero Luminoso: las matanzas de Lucanamarca y Soras y la violencia contra la población ayáninca. Uno de los episodios menos conocidos de la historia peruana son los crímenes cometidos contra las comunidades ayánicas en el Perú durante la época de la violencia terrorista. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aún es necesario determinar si lo sufrido por los ayánicas califica como genocidio. Los ayánicas son el pueblo indígena más numeroso de la selva peruana. Viven organizados en comunidades dispersas por las selvas de Junín, Pasco, Cusco, Ayacucho, Ucayali y Huánuco. Sus principales actividades son la agricultura, la caza y la pesca. Durante la década de los 80, 2 movimientos terroristas declararon la guerra al Estado peruano: el llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, por sus siglas. Si bien el epicentro del terrorismo fue el departamento de Ayacucho, en la sierra sur del país, donde Sendero Luminoso surgió y perpetró algunas de sus peores masacres, la violencia se extendió a otras regiones. Así, tanto columnas de senderistas como narcotraficantes comenzaron a penetrar en los territorios habitados por los ayánicas. A estos se sumaron los llamados colonos, es decir, pobladores de origen andino, cuyos asentamientos en la selva central fueron vistos como invasiones por los ayánicas. A fines de los 80, la selva central se convirtió en el lugar de repliegue de los senderistas que se retiraban de Ayacucho. Así, la presencia de Sendero Luminoso se hizo generalizada en la provincia de Satipo, Junín. También hubo una importante actividad subversiva en las provincias de Chanchamayo, en Junín, Oxapampa, en Pasco, y en la meseta del Gran Pajonal, ubicada entre los departamentos de Junín, Pasco y Ucayali. El secuestro de niños para aumentar el denominado ejército popular, los asesinatos selectivos de líderes comunales adversos, el uso de mujeres jóvenes como esclavas sexuales de los mandos senderistas, el desplazamiento forzoso de estas comunidades a zonas de difícil acceso para las fuerzas del Estado y la imposición del comunismo mediante la fuerza y el adoctrinamiento caracterizaron el trato que Sendero Luminoso tuvo con los ayánicas. A la violencia de Sendero Luminoso se sumó la del MRTA en Oxapampa y Chanchamayo. Ambos grupos terroristas se disputaron violentamente estos territorios, dándose el caso de comunidades ayánicas que pasaron de ser controladas por Sendero a serlo por el MRTA y viceversa. Entre los peores crímenes de Sendero Luminoso destaca el establecimiento de los llamados comités populares o comités de base. Se trató de verdaderos campos de concentración ubicados en zonas alejadas de los ríos y en posiciones altas de la selva central. En estos asentamientos se esclavizó a cerca de 5.000 ayánicas,
forzándolos a unirse a las columnas armadas, a fabricar armas artesanales y a ser adoctrinados en el pensamiento Gonzalo, utilizando a sus niños como carne de cañón en los ataques contra las fuerzas del orden. En los comités de base, el alimento siempre escaseaba y se vivía bajo un régimen totalitario en el que se suprimieron las relaciones de familia y la identidad cultural en nombre del pensamiento Gonzalo. Muchos ayánicas murieron de hambre. La desesperación llevó a los ayánicas cautivos a comer lo que estuviera a la mano. De acuerdo con la CBR y con la antropóloga Mariela Villasante, especialista en el tema, varios tuvieron que comer raíces, gusanos y hasta tierra. Incluso existen testimonios y casos registrados de canibalismo en estos campos, donde ayánicas tuvieron que comerse a sus prójimos tanto por necesidad como por castigo. A lo anterior, se suma la ejecución de todo aquel que incurriera en actos de desobediencia, utilizando una soga o un cuchillo en frente de la familia del infractor, que era obligada a festejar, reír, tomar masato y hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo. Los ayánicas finalmente se organizaron en comités de autodefensa. Había dos tipos de comité: los creados por los militares y subordinados al ejército, y los autónomos. En 1991, las Fuerzas Armadas y los comités emprendieron una contraofensiva determinante en la lucha antiterrorista. Esta contraofensiva hizo que los terroristas obligaran a unos 10.000 ayánicas a desplazarse selva adentro. Así, desaparecieron 14 de las 35 comunidades de la zona del Alto Tambo y las 30 del río N. Finalmente, los comités de autodefensa y las Fuerzas Armadas lograron reducir al grupo terrorista, aunque algunos ayánicas continuaron secuestrados por Sendero Luminoso hasta tan tarde como el 2015. El destino de los nativos rescatados fueron las llamadas comunidades refugio, asentamientos donde estos no eran bien recibidos y había una alta tasa de mortalidad debido al hacinamiento, la escasez de alimentos y enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el cólera. La CBR calcula que de 55.000 ayánicas fallecieron unos 6.000, esto es, cerca del 10% de su población. Otras fuentes elevan esta cifra a un 20%. ¿Y tú? ¿Crees que Sendero Luminoso cometió un genocidio contra la población ayánica? El domingo 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso asesinó a 69 personas en el distrito ayacuchano de Santiago de Lucanamarca. Este episodio figura entre los peores crímenes cometidos por Sendero Luminoso en el Perú. ¿Qué ocurrió ese día en Santiago de Lucanamarca? Santiago de Lucanamarca está en la provincia de Huancazancos, Ayacucho. Desde los 70s, Sendero Luminoso tenía presencia en la capital de esta provincia. En mayo de 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y comenzó sus acciones terroristas. La entrada de Sendero Luminoso en Lucanamarca fue oficialmente en 1982, cuando dos cuadros senderistas llegaron al pueblo del mismo nombre, convocaron una asamblea comunal y nombraron como mandos locales a los hermanos Olegario Nicanor y Gilbert Curitomay. Al igual que en otras zonas de Ayacucho, inicialmente algunos pobladores apoyaron a Sendero Luminoso. Sin embargo, su intento de imponer su régimen conllevó asesinatos, confiscación de bienes y otros tipos de violencia que generaron la oposición del pueblo. El 22 de marzo de 1983, un grupo de comuneros de Lucanamarca capturó en las alturas del distrito a Olegario Curitomay. El terrorista fue llevado hasta la plaza de armas, donde fue apedreado, cortado, quemado y finalmente ultimado de un disparo por los pobladores. Para la mayoría de testigos, esta muerte desató la venganza de Sendero Luminoso. Durante la madrugada del domingo 3 de abril de 1983, una columna de Sendero Luminoso, integrada por unos 60 terroristas armados con machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego, incursionó en el distrito de Santiago de Lucanamarca. De acuerdo con la CBR, esta columna estuvo comandada por Gildebrando Pérez Huaraca
y uno de sus integrantes fue Víctor Quispe Palomino, quien hoy comanda el militarizado Partido Comunista del Perú en el Braem. Alrededor de las 8 a.m., los senderistas llegaron al poblado de Yanacolpa, donde sorprendieron y capturaron a 29 campesinos, a quienes encerraron en una vivienda. Allí, los ataron de pies y manos, para luego masacrarlos a machetazos y hachazos. En el paraje de Atacara, Néstor Garayar Quispe se encontraba pastando su ganado cuando fue capturado por los senderistas. Al ver esto, su esposa, Zaragoza Yauca Ebanan, tomó a su hijo menor y se acercó a los terroristas exclamando: «Si nos matan, que nos maten juntos». De este modo, toda la familia fue asesinada a hachazos. Luego, los terroristas llegaron a Yachua, donde asesinaron a 8 personas más. Rolando Misaico Ebanan, quien se salvó porque había estado lavando ropa en el río, al volver a casa, encontró a su hermano muerto y a su madre agonizando por un hachazo. Alrededor del mediodía, más de 20 comuneros de Lucanamarca realizaban la faena comunal del mantenimiento de la carretera, cuando fueron advertidos por Elías Tacas de que los terroristas estaban en camino. Un grupo de 13 hombres subió a las alturas para ver lo que sucedía. Otros 13 se dirigieron al pueblo para alertar a los demás. Sin embargo, fueron capturados por los terroristas en Muila Cruz, donde 10 fueron asesinados y 3 consiguieron escapar. La columna senderista finalmente llegó al pueblo de Lucanamarca, alrededor de las 4 de la tarde. Al comienzo, los terroristas fueron confundidos con pobladores vecinos. Sin embargo, al descubrir la realidad, muchos comuneros escaparon a las alturas del Cerro Calvario, desde donde intentaron inútilmente repeler a los senderistas con sus ondas. Algunos senderistas se quedaron a las afueras del pueblo como vigías, mientras que otros buscaron personas que figuraban en una lista. En el interín, el alcalde fue baleado en una calle. Los senderistas convocaron una asamblea en la Plaza de Armas, donde separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Allí, los hombres fueron forzados a tenderse en el suelo, al frente de la iglesia, donde los asesinaron a machetazos, hachazos y pedradas, siendo unos pocos ultimados con disparos. Los senderistas prepararon un segundo grupo con las mujeres de la plaza. Sin embargo, el niño Epifanio Quispe Taca los engañó gritando desde lo alto de la casa cural que llegaban las fuerzas del orden. Esto hizo que los terroristas se retiraran, no sin antes saquear e incendiar el local municipal, la oficina de correos y algunas casas y tiendas. Tras la fuga de los terroristas, las mujeres intentaron auxiliar a las víctimas. Sin embargo, solo se tenía a la mano agua y pastillas para el dolor. En total, en la plaza, los senderistas dejaron 19 muertos y varios heridos de gravedad. En la matanza de Lucanamarca, Sendero Luminoso asesinó a 69 personas, entre varones, mujeres y niños, de quienes se ha conseguido identificar a 62. Según la CBR, la mayoría de víctimas murió como consecuencia directa de golpes con objetos contusocortantes, principalmente en la cabeza. Solamente 6 murieron por disparos de arma de fuego en el cráneo. La masacre de Lucanamarca fue decidida y planificada por el propio Abimael Guzmán. En la llamada entrevista del siglo, publicada en julio de 1988 en el diario, el órgano oficial de Sendero Luminoso, Guzmán reivindicó el crimen manifestando que se respondió golpeando contundentemente a la mesnada en Lucanamarca. Esto sofrenó a las mesnadas, dijo. Por la matanza de Lucanamarca, la cúpula de Sendero Luminoso fue condenada a cadena perpetua por el delito de terrorismo agravado en agravio del Estado y por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de las víctimas de Lucanamarca. La masacre de Lucanamarca es hoy uno de los peores crímenes perpetrados por Sendero Luminoso. El 16 de julio de 1984, terroristas de Sendero Luminoso secuestraron un bus de la empresa Cabanino y se dirigieron al pueblo de Soras, en la provincia yacuchana de Sucre. A lo largo de la ruta, los terroristas asesinaron a más de 100 personas en la peor matanza del periodo de violencia terrorista. ¿Cómo se produjo la llamada matanza de Soras?
Si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación registró hechos y testimonios del episodio, la principal investigación sobre esta matanza fue llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos, por sus siglas, COMISET, organismo no gubernamental creado a fines de los 70. En 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y comenzó sus acciones subversivas. Inicialmente, los terroristas tuvieron el apoyo de algunas comunidades ayacuchanas. Sin embargo, el régimen comunista impuesto por los senderistas, consistente en el adoctrinamiento, la prohibición de libre comercio de tierras y ganado y la restricción del tránsito de los campesinos a otros pueblos o ciudades, ocasionó una creciente oposición. En consecuencia con su ideología, los senderistas intentaron aplacar esta oposición con juicios populares, en los que frente a todo el pueblo, reprendían y ejecutaban a quienes eran acusados de colaborar con las fuerzas del orden. En este contexto, el 26 de noviembre de 1983, una columna senderista llegó al distrito de Soras, ubicado en la provincia ayacuchana de Sucre. Allí, los terroristas sometieron a un juicio popular a 3 dirigentes comunales. Obligados a arrodillarse, estos hombres fueron ejecutados frente a su comunidad. Este acto, lejos de amedrentar a los soreños, hizo que se posicionaran firmemente contra Sendero Luminoso. Días después del crimen, llegó al pueblo un destacamento de Sinchis, es decir, la policía especializada en lucha contra insurgente. Los Sinchis se enfrentaron a los terroristas el 8 de diciembre, logrando matar a uno. En este escenario, la violencia escaló y el pueblo de Soras organizó rondas y presionó a las comunidades vecinas para que también se organizaran. Así, a fines de 1983, 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha formaron una alianza para luchar contra Sendero Luminoso. En marzo de 1984, tras repeler la incursión de unos 70 terroristas en Soras, las fuerzas del orden dejaron instrucciones a la población para que tomaran medidas de defensa, sabiendo que la venganza de Sendero no se haría esperar. El lunes 16 de julio de 1984, unos 40 senderistas disfrazados de policías y militares secuestraron en Sontococha, en la vecina provincia de Lucanas, un bus de la empresa de transportes Expreso Cabanino, conocido como El Cabanino. Estos terroristas eran comandados por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, quien el año anterior había participado en la matanza de 69 personas en Lucanamarca. Una vez en el bus, los senderistas preguntaron qué pasajeros eran de Soras, para después, tras llegar a Paija, bajarlos y llevarlos detrás de una piedra, donde los torturaron y asesinaron a pedradas. Así comenzó un recorrido de la muerte, en el que los senderistas a bordo del Cabanino iban parando en distintas localidades, asesinando a personas a su paso. A las 3 de la tarde, los terroristas llegaron al poblado de 12 Corral, donde encontraron comerciantes cusqueños de Sicuani, quienes iban por temporadas para comprar y vender lana de alpaca. En este lugar, los terroristas asesinaron a 30 personas utilizando picos, martillos y piedras. Por su parte, las cusqueñas Irene, Arunaca y Valentina Aguilar, quienes habían sido amarradas y encerradas con sus bebés, sobrevivieron para contar lo sucedido. Ambas lograron desatarse y escapar a las alturas de la montaña, descalzas, para no dejar huellas. A las 4 de la tarde, los terroristas llegaron a Chaupihuasi, donde ordenaron a los civiles formar una fila de hombres y otra de mujeres. Luego, los hicieron echarse boca abajo y les anunciaron que iban a morir como perros miserables. Todo esto lo vio Godofredo Santaria Ortiz, de 6 años, aquel día. Según su testimonio, los senderistas empezaron a golpear y matar a estos civiles, incluyendo a su padre y a sus tíos. Así, a pesar de que suplicaron por sus vidas, 40 personas fueron masacradas. Siguiendo el testimonio de Godofredo Santaria, ese día había nevado y frente a él, las víctimas agonizaban y manchaban la nieve con sangre. Llegada la noche, en el paraje de Tranca, los senderistas abandonaron el ómnibus y se dirigieron caminando a su destino final, el pueblo de Soras. Llegaron a la plaza de armas a las 8 p.m.,
una hora en la que las mujeres, los ancianos y los niños ya se encontraban en sus casas descansando. Entonces, la ronda que los había divisado por la luz de sus linternas salió a darles el encuentro. Los terroristas se presentaron ante los ronderos como miembros de las fuerzas del orden y preguntaron quiénes eran las autoridades. Si bien algunos ronderos se percataron de la realidad y escaparon, otros no tuvieron la misma suerte. Los senderistas habían conseguido penetrar en el pueblo sin ser detectados, y como en las paradas anteriores, infundieron terror sobre la población civil. Alrededor de las 8:30 o 9 de la noche, el testigo Abraham de la Cruz escuchó una explosión y salió de su casa. Una vez afuera, vio a sus vecinos desesperados y gritando. Sendero Luminoso había atado y asesinado a 18 hombres del pueblo. Antes de irse habían escrito con sangre en la pared del municipio: así mueren los soplones. La Comiset señala que aquella fecha Sendero Luminoso asesinó a 109 seres humanos en las distintas paradas del Cabanino. Según la CBR, tras estos asesinatos, los comuneros de Soras, San Pedro del Arcay y Paico organizaron una fuerza de unas 500 personas de ambos sexos, quienes emprendieron una contraofensiva no muy exitosa en los alrededores de Soras. Finalmente, en septiembre de 1984, a solicitud de los pobladores, el gobierno instaló una base militar en Soras. En el 2012, el Ministerio Público denunció a la cúpula de Sendero Luminoso como autores mediatos y a Víctor Quispe Palomino como autor directo y ejecutor por la matanza de Soras. Recién en el 2018, el Ministerio Público presentó la acusación fiscal, solicitando 35 años de condena para la cúpula de Sendero Luminoso. Para septiembre del 2021, la cúpula terrorista aún no ha sido sentenciada por este crimen. Actualmente, Víctor Quispe Palomino permanece libre comandando en el BRAEM, un remanente de Sendero Luminoso, el hoy denominado militarizado Partido Comunista del Perú. Estos 3 episodios que hemos revisado no son los únicos crímenes cometidos por Sendero Luminoso, que utilizó el terror y la violencia para intentar imponer en el Perú un régimen comunista. Hoy, pese a que Abimael Guzmán fue apresado y ha fallecido, existen aún remanentes activos que han sucedido al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como el militarizado Partido Comunista del Perú. Aunque han manifestado haber cortado lazos con el grupo terrorista original, son un grupo que sigue el marxismo, leninismo y maoísmo. Además, su líder es el camarada José Víctor Quispe Palomino, que, como vimos, tuvo participación directa en los crímenes cometidos por Sendero Luminoso. Por otro lado, existen agrupaciones cuya finalidad es liberar a terroristas y promover las ideas de Sendero, además de postular a elecciones, como el Movadef y el FUDEP. ¿Y tú? ¿Crees que somos conscientes de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso? ¿Crees que el terrorismo sigue siendo un peligro para el Perú? Si quieres saber más sobre la violencia terrorista en el Perú, visita enterarse.com y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.